Está el doctor José Fernando Casañas Ledy, un muy respetado abogado de nuestro medio. Doctor Arturo Garoso le saluda desde PDS, ¿cómo está? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un placer, un placer. Bien, bien, gracias a Dios. Nos mueve la curiosidad todo lo que ocurrió con Rodrigo Granda en la Ciudad de México, donde al parecer apenas fue retenido, ni siquiera estuvo detenido en realidad con esa figura, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de la aparición de una orden de captura internacional con código rojo para Interpol, en la que se basó la policía mexicana, o la de migraciones al menos, para retener por algunas horas y luego deportar a Rodrigo Granda rumbo a su país nuevamente, doctor? Bueno, en verdad es difícil saber lo que pasó en el aeropuerto en México, ¿verdad? Ujú, La explicación que dio el embajador mexicano en Paraguay es que ellos tenían una orden en migraciones de no admisión. ujú. Entonces, lo que él dice es que al no ingresar luego al país, no se podía dar cumplimiento a la orden, ¿verdad? De detención. Ahora, si eso fue así o no fue así, es difícil saber. También se escuchó de la policía paraguaya que se tardó mucho en remitir la orden de detención, ¿verdad? Entonces podemos hacer muchas hipótesis, como por ejemplo que estuvo la policía esperando en México y como no llegó, prefirieron rechazarle y no hacerle entrar, retenerle y no tener la orden, ¿verdad? Pero son especulaciones, Arturo. Claro, Lo concreto es que no hubo tampoco aparentemente mucha diligencia desde nuestro lado, en el sentido de que al tomar conocimiento de que esa persona se encuentra en el aeropuerto, automáticamente tendría que ir por el medio digital la orden de detención, ¿verdad? Y eso no pasó. claro. O sea, ¿se reaccionó tarde o definitivamente no se reaccionó? Exactamente. Porque después son cosas que, bueno, se puede hablar del tema internacional, etcétera, etcétera, pero lo concreto es que desde acá no se fue la orden de detención. El Código Rojo lo único que hace es advertir que una persona está siendo buscada por un país, ¿verdad? Pero una vez que alguien es identificado en un aeropuerto o en una frontera y salta la alerta del Código Rojo, la Policía Internacional se comunica con la policía de ese país, Ujú, ¿verdad? Con Interpol de Paraguay en este caso. sí, Y le dice, tenemos acá en trámite al señor fulano de tal. Tengo código rojo. Envíeme por favor la orden del juez. ¿Sí? Si no tiene eso, la policía de donde se encuentra esa persona no puede detenerlo. claro. Es decir, solamente la orden debió ser remitida, no un exhorto de extradición que ya supongo que va por otras vías después, Claro, ¿no? claro, eso ya iba a ser un trámite posterior, Claro. ¿verdad? Pero para poder detenerle en cualquier país civilizado se necesita una orden judicial. Ujú, El hecho que marque código rojo es solamente una advertencia para Interpol, ¿verdad? claro. Pero la policía sabe perfectamente que si le va a retener a alguien, le tiene que indicar cuál es la razón y a esa persona le va a pedir la orden judicial, ¿verdad? Dígame, ¿hay un plazo perentorio que rige para todos los países o cada estado tiene un tiempo de espera, digamos, para recibir la documentación, aunque sea vía correo electrónico? Como este fue un trámite migratorio, o sea, no llegó a ingresar a México, yo supongo, no me consta, pero supongo que se comunicaron, como dijo la policía acá, se comunicaron desde México y le dijeron que el señor estaba ahí y que iban a esperar y le habrán tenido un tiempo hasta que después le dijeron, bueno, usted se va a tener que retirar de México, no va a poder ingresar, porque tampoco puede estar detenido mucho tiempo en migraciones sin motivo, ¿verdad? Claro. Bueno, pero atendiendo esa orden. En el caso paraguayo, nosotros cómo operamos en casos similares, sobre todo cuando hay una orden de captura internacional, normalmente se hace la salvedad de que es con fines de extradición. Claro, 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 claro. Pero la policía, cuando ingresa una persona a Paraguay, del otro lado, ingresa a Paraguay, hace migraciones,
ingresa, salta eso en migraciones. Migraciones le avisa a la policía que está en el aeropuerto. Y la policía que está en el aeropuerto se acerca a la persona con la orden de Argentina, de Brasil, de donde sea, ¿verdad? Y le dice, señor, tenemos orden para detenerle, esta es la orden de detención, y ahí empieza la presentación de esa persona ante un juez, Claro. ¿verdad? Pero eso no pasó aparentemente acá, no ingresó siquiera en México. Ajá, por eso, ni siquiera ingresó. Es decir, Exacto. no podía correr esa tramitación para tratar de retenerlo por más tiempo a la espera del exhorto. Indudablemente hubo una comunicación desde Migraciones México a Interpol, ¿verdad? Y le habrán dicho, esta persona está por ingresar, envíennos la orden, Claro. ¿sí? Porque cuando ingrese tenemos que mostrarle la orden para detenerle. Y eso es lo que no sucedió. Claro. No importa la magnitud del delito que se le atribuye. Y no porque solamente va a figurar que está siendo buscado, ¿sí? Pero mientras no se tenga a la vista la orden firmada por un juez, no se puede saber a qué se refiere o qué delito es, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por tratados internacionales, por el Pacto de San José y por una cantidad de tratados internacionales, cuando una persona es detenida tiene derecho a que se le informe, ¿verdad? El motivo de la detención y quién es la autoridad que ordenó, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Entonces, si no se tiene eso rápido, la persona tiene derecho a exigir que sea liberada, ¿no? Claro. Y fue devuelto a su país, en este caso. Y fue devuelto a su país, ni siquiera ingresó a México, ¿verdad? Y nosotros perdimos una gran oportunidad para tratar de traerlo acá y que responda Claro, por los delitos claro. que se le atribuye. Claro, Lamentablemente. ahora habría que ver acá internamente, seguramente va a haber un informe de a qué hora se recibió el mensaje, con quién se conversó y por qué no se remitió la orden. Eso va a tener que abrir un sumario seguramente la policía acá. Alguien va a tener que ser responsable. Con semejante Sí. escándalo, ¿verdad? Alguien tiene que... No es poca cosa, ¿verdad? Porque si bien todos los hechos son importantes, se trata de una persona acusada de terrorismo y de secuestro, no es poca cosa, ¿verdad? Y de homicidio. Claro. Bueno, doctor, pasando a otro tema y finalmente me gustaría tener su parecer respecto a esto que se comentó bastante en las últimas semanas a partir de una opinión, de una preopinión de la doctora Carolina Llanes respecto a la prescripción de algunas causas y que con eso, con esa decisión, se abría un camino ancho para que procesos emblemáticos también corran la misma suerte. Y bueno, lo que pasa es que la interpretación que hace la doctora Carolina y el doctor Ramírez Candia es lo que dice la ley. O sea, la ley dice, si pasa el doble del plazo que está previsto en la prescripción, la causa se extingue. Normalmente las causas se extinguen a los 5 años, Sí. la mayoría, ¿verdad? Sí. Algunas un poco después, pero 5 años, 10 años en casos graves, etcétera. Pero si transcurre el doble de eso y la persona no fue condenada, entonces la ley no permite que continúe el proceso, porque entonces no es responsabilidad del condenado o del procesado, sino que es responsabilidad del sistema que no hizo su trabajo para poder condenarle, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que sucede no puede un proceso durar 20 años o 30 años, ¿verdad? Porque eso es totalmente contrario a lo que se llama seguridad jurídica, Claro. ¿verdad? Luego se tiene que analizar, bueno, ¿quién es el juez que tardó tanto tiempo? ¿Quién es el camarista que tardó? ¿Por qué el fiscal no urgió? ¿Verdad? ¿Quién es el abogado que entorpeció para ser sancionado? Ese es un trabajo que tiene que hacer la Corte. Claro. Salvo aquellos delitos que no prescriben, ¿verdad? Claro que son dos básicamente, ¿verdad? Los de tortura, los de lesa humanidad, que están en la Constitución, y ahora también se incorporó hace poco en una ley especial los hechos punibles cometidos contra menores. Ajá. Los casos de abuso. Es decir, Sí. duela quien duela, llegado el plazo, un delito prescribe, Exacto. aunque quede impune, ya no hay caso. Así mismo es. Doctor, muchísimas gracias por los minutos y por las explicaciones.
Bueno, Arturo, cuando quieras. Un placer. Buenas tardes. Te informó PDS Radio TV Digital. Era el doctor José Fernando Casañas Levy, abogado penalista, hablándonos primero del caso de Rodrigo Granda y después lo otro de la prescripción de causas.